que hacer, y también es parte de un pilar fundamental de una sociedad democrática, ¿no? Esto en realidad no solamente es un atentado contra la prensa, ¿no?, sino también contra la democracia en sí misma, ¿no? La posibilidad de circular ideas, de confrontar ideas y posiciones, es la democracia en sí misma, ¿no? Creo que todos los medios de comunicación, el ingreso no solamente al Parlamento Nacional, sino también a los eventos oficiales que hace el Poder Ejecutivo y que hace el presidente Pedro Castillo. Nos interesa cubrir la información, nos interesa conocer lo que pasa en las instalaciones, en el Hall de los Pasos Perdidos o en el hemiciclo cuando hay votaciones importantes. Ya lo decían los invitados que hemos tenido aquí en el programa hace unas semanas. Nos hemos perdido la elección de los miembros del TC. No nos queremos perder otras elecciones importantes como el Defensor del Pueblo, por ejemplo, que todavía no se realiza. Y es por eso que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado peruano garantizar de inmediato el acceso de la prensa a Palacio de Gobierno y al Congreso de la República. Incluso cuando vino Pedro Vaca hace una semana, él fue testigo, vio exactamente, pasó en sus ojos, que los reporteros no podían ingresar y lo reclamó. Habló ya con el presidente Castillo, se reunió con Mari Carmen Alba, pero los engañaron porque les dijeron de que ya se había abierto la sala de cronistas, cosa que es cierto, pero sabemos de que eso no es suficiente. Hemos pasado las imágenes de que la sala de cronistas es un cuarto que tiene una ventana y que tiene computadoras. No hay ningún congresista ahí. Es para que los cronistas parlamentarios puedan redactar las notas o que los colegas dejen su mochila, su saco, no lo sé. Pero ahí no está la pepa de la información, no está lo que pasa. Y es así que se han descubierto cosas importantes como el chat, por ejemplo, la botica, el mototaxi, porque un fotógrafo enfoca un celular y se da cuenta todo ese blindaje que hacía el Partido Fuerza Popular en el año 2016. Y lo que ha dicho también Mari Carmen Alba u otros parlamentarios es: ustedes no van a captar durmiendo, ustedes no van a criticar. Y es que esa es nuestra función, poder retratar lo que pasa dentro del Congreso de la República. Y lamentablemente, como lo hemos venido reclamando, no solamente yo, sino las reporteras que están en Palacio de Gobierno y que están en el Parlamento Nacional, solamente vemos lo que el canal del Congreso quiere enfocar. A veces mutean los audios cuando hay una polémica, cuando hay un debate y no escuchamos lo que pasa en realidad. Y solamente hay un micrófono para que el congresista que quiera hable ante la prensa y el que no sigue su camino y no podemos recoger esa información tan valiosa. Y es por eso que vamos a darle el pase a nuestra invitada Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a la cual le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo aquí en Exitosa. Muy buenas noches, señora Dador. Bienvenida. Buenas noches, Katiuska. Gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes esta noche. Así es, bueno, estamos muy preocupados porque lamentablemente no se puede realizar el trabajo de prensa como deberíamos y como se debería realizar. Hoy también se realizó otro evento dentro del Congreso de la República. Se nos mintió la prensa diciendo que la presidenta del Congreso no iba a estar. Luego nos enteramos que sí ocurrió y que ella estaba presente. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué la libertad de prensa y de expresión se ve amenazada en este periodo? No solamente con el presidente, sino también con el Parlamento Nacional. Sí, en realidad, digamos que en este periodo de polarización social y política, que en realidad se viene extendiendo desde el periodo electoral, pareciera que ni el Ejecutivo ni el Legislativo, ¿no?, estarían dispuestos a dejar, a mostrar en parte sus miserias humanas, ¿no? Están muy interesados en esconder, digamos, todas aquellas situaciones que ellos consideran que le van a restar legitimidad o que le van a restar algún apoyo social, que en realidad ya es bien poco, ¿no es cierto?, la aprobación con la que cuentan en la ciudadanía. Entonces, probablemente la manera de pensar, ¿no?, de estos poderes ejecutivo y legislativo sea: si así estamos tan bajos de aprobación, ¿cómo sería, ¿no?, si la ciudadanía nos ve pues en nuestros debates, en nuestra forma en que nos dormimos a la mitad de la sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de esa parte anecdótica, lo que a la ciudadanía le interesa es la posibilidad de
escuchar, ver y participar del debate institucional, ¿no? Los que están en el Parlamento son nuestros representantes. Y también nos interesa conocer de la gestión pública, de la manera en que se gobierna, de la manera en que se adoptan las decisiones, ¿no? Porque sí, porque no, qué está pensando el presidente. Han pasado más de 100 días y él, digamos, no se comunica a través de una entrevista, sino solamente de una manera unidireccional, ¿no? Digamos, lo hace en espacios abiertos, tipo mítines, campaña, etcétera. Pero eso no es un diálogo, y lo que la ciudadanía necesita es un diálogo, y eso es parte de la labor que tiene la prensa que hacer, y también es parte de un pilar fundamental de una sociedad democrática, ¿no? Esto en realidad no solamente es un atentado contra la prensa, ¿no? Sino también contra la democracia en sí misma, ¿no? La posibilidad de circular ideas, de confrontar ideas y posiciones, es la democracia en sí misma, ¿no? ¿Y usted cree que esto es una represalia? Porque recuerdo a la presidenta del Congreso gritándonos, ¿no?, en la puerta del Parlamento, informen bien. Entonces lo que ella dice es que como retratamos la realidad, ella no le gusta, así como el presidente con el premier, que cada vez que hay un viaje en estos consejos de ministros descentralizados golpean duramente a la prensa. ¿Es para usted quizás una especie de venganza? Claro, como cuentas lo que hago, entonces ya no te doy entrevistas. Lo que me parece es que en realidad el legislativo y el ejecutivo, ambos, digamos, dicen repelerse, pero en la práctica se parecen bastante, ¿no? Sus prácticas y sus formas de razonar son bastante parecidas, ¿no? En el tema de informen bien. Para ellos y para ellas, informar bien es informar de acuerdo a cómo ellos quieren ser vistos y pensados, ¿no? No lo como realmente son y están ocurriendo las cosas, ¿no? Hemos visto reacciones airadas también del presidente de la República cuando él está hablando de educación y se le pregunta sobre otra cosa y dice, no, usted tiene que informar sobre esto que yo estoy hablando ahora, ¿no? Entonces, también es una manera de entender la libertad de expresión de una manera como recortada, ¿no? Como solo ellos la entienden y la ven. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Y puede ser que sea también, yo creo que considerarlo o mirarlo como una represalia, creo que es como bajarle el tono, ¿no? O sea, a mí en la coordinadora nos parece peligroso porque se suma a una serie de actos más de hostigamientos contra la prensa, de persecución judicial, ¿no? Las denuncias por difamación, las formas de criminalización que están ocurriendo también con periodistas de las distintas regiones, no solamente lo que está ocurriendo en Lima, ¿no? Entonces creo que son indicadores que nos están diciendo que la democracia se está deteriorando rápidamente, ¿no? Según lo que dice Mari Carmen Alba y otros voceros de otros partidos con los cuales he entrevistado aquí en el programa, ellos no dejan que podamos ingresar por el tema de la pandemia y del COVID-19. Quieren salvaguardar nuestra salud. Son así de buenos y de preocupados. Sin embargo, el día de ayer se realizó un evento en el hall de las salas de los Pasos Perdidos de Acción Popular y estaba aglomerado, atiborrado de personas. Otro argumento que dicen es que según INDECI las galerías no pueden utilizarse, pero recuerdo yo que la familia presidencial estuvo, cuando el presidente estuvo en el Congreso el día 28 de julio, ahí, en esa galería. Entonces, ¿hasta dónde sus argumentos pueden tener sustento para ustedes? Sí, en realidad el tema del COVID ya no se sostiene por sí solo, porque además hace ya bastante tiempo que en el país y en esta ciudad, además, hemos vuelto prácticamente, ¿no?, al 100% de los aforos en los establecimientos. Es más, en la calle, pues espacios abiertos, no usamos mascarilla, no estamos obligados a usar la mascarilla. Entonces, y además hemos visto actividades donde efectivamente, como la que señalas, ¿no?, estaba repleto y pues no se tomaba en cuenta ese pretexto del COVID, ¿no?, o esta supuesta preocupación por la salud de las y los periodistas, ¿no? Y el tema del... O sea, si se quisiera, si realmente hubiera, si esa fuera la preocupación, vamos a ponernos en el supuesto de que esa fuera realmente una razón válida, pero si se quisiera garantizar el acceso de la prensa, pues buscarías unos mecanismos, ¿no? No sé, por horas, por días, por turnos, qué sé yo. O sea, porque cuando uno quiere realmente, ¿no?, digamos, el poder
piensa, idea mecanismos y formas, ¿no? De lo contrario es porque no les interesa y lo usan como un buen pretexto, ¿no? Lo mismo que el tema de Indesi, ¿no? Y las galerías, igual. O sea, si creen que no, que hay un tema de peligro en esas galerías y que no aguanta un peso determinado de tantas personas, bueno, pues reduces, ¿no? Pero creo que en realidad se suman a los distintos pretextos, y por eso las recomendaciones del relator, Pedro Vaca, es la primera de sus recomendaciones, va directamente dirigida, ¿no?, hacia el Ejecutivo y al Legislativo, ya que se garantice de manera inmediata, ¿no?, el acceso de la prensa para que la prensa pueda realizar su trabajo. Así es. Ahora, yo sé que son gajes del oficio cuando uno va a hacer una cobertura a una marcha, que te caiga quizás una piedra o un golpe. Sin embargo, durante esta época que usted menciona de 10 meses de gestión, no solamente del presidente Castillo, sino del Congreso y en la época electoral, las reporteras y los reporteros y los periodistas han sido golpeados físicamente. Recuerdo a una reportera que fue cargada en peso. Recuerdo a otra reportera que fue perseguida al interior del país y le cayó una patada en la espalda. O sea, eso ya no es parte de tu función como periodista de informar. ¿Hasta qué punto estamos llegando? ¿Qué más falta para que ellos se den cuenta que están vulnerando nuestros derechos fundamentales? Así es, no solamente es un atentado contra la función contra la libertad de la prensa propiamente dicha, sino contra los derechos, ¿no?, a la integridad de las y los periodistas. Y no solo en este caso les ha caído, digamos, a las periodistas a las periodistas, ¿no?, sino que también hemos visto ataques, ¿no? Es como un clima muy, muy caldeado y donde la violencia más bien se está convirtiendo en una práctica cotidiana, ¿no? Vemos grupos, igual estos grupos de ultras conservadores que se movilizan, ¿no?, y atacan, donde hay presentaciones de libros, donde hay concentraciones o algunas marchas, no solo a los periodistas, sino incluso a ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en actos públicos o que están protestando por algo, ¿no?, lo cual también es una vulneración. La protesta es también una de las expresiones del derecho a la libertad de expresión, que también está protegida por esta relatoría, ¿no?, y sobre la cual también hay recomendaciones, y justamente tiene que ver con que se pide que en este tipo de situaciones y ejercicio de violencia que tienen de por medio o que afectan la libertad de expresión, ya sea de prensa o de protesta, lo que se está señalando es que estos actos tienen que investigarse y tienen que sancionarse y tienen que repararse, porque de lo contrario, cuando hay impunidad, se empiezan a generalizar, ¿no? Entonces, le ocurrió a una periodista, a otra, a 3, a 4, pero no ha habido tampoco ninguna respuesta contra esos actos. Entonces, los perpetradores creen que se pueden seguir haciendo libremente, ¿no? Lo mismo que ocurre en las protestas ciudadanas, que lo que tenemos son una sumatoria de actos de impunidad, ¿no? Es algo que yo estoy viviendo como periodista, y es justamente con estos 10 meses de gestión. Jamás vi un país tan polarizado, jamás vi palabras tan cruentas, palabras de odio, no solamente de la población, sino también del Congreso contra el Ejecutivo y el Ejecutivo contra el Congreso. Parece que la campaña es anti, ¿no? O es promoviendo los odios contra supuestamente los rojos, entre comillas, de una forma despectiva, contra los caviares, contra la derecha bruta y achorada. ¿Por qué se está permitiendo eso? ¿Por qué se permite que el odio sea un discurso que asuce masas? Bueno, yo creo que estos discursos de odio, negacionistas, estas narrativas, tienen que ver también no solo ya con el momento o a partir de la polarización política, ¿no?, sino que tiene que ver también con el propio proceso de descomposición y de desinstitucionalización en el que ya veníamos, ¿no?, con las distintas crisis que venimos en los últimos periodos, ¿no?, de vacancias y de enfrentamientos en el Congreso, de unos bandos contra otros, y también porque ya no hay necesariamente, no ves que se discute, ¿no?, por posiciones políticas, ideológicas o económicas, ¿no?, sino que están prácticamente discutiendo por intereses de grupos
e intereses económicos reducidos, ¿no? A veces parecerían bandas de delincuentes peleándose por sus propios intereses, ¿no? Y eso, o sea, no solamente se polariza ya por lo ideológico, yo creo que lo que menos se discute es de política y de ideología, ¿no? Estamos asistiendo a otro tipo de enfrentamientos, ¿no? Y sí, hay un nivel de intolerancia, por supuesto, ¿no? Se recurre mucho también a estas prácticas del terruqueo. En el caso de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que somos 80 organizaciones a nivel nacional, vemos constantemente cómo las defensoras y los defensores de derechos humanos o las organizaciones que hacen litigios y que defienden derechos son constantemente también acusadas, ¿no? Estigmatizadas, acusadas de ser terroristas y cosas por el estilo, ¿no? Y eso en realidad va haciendo que la propia vigencia de los derechos humanos también pierda, ¿no es cierto?, legitimidad, y que sea vista como un compromiso y una obligación del Estado. Pareciera que es una defensa de un grupo y no que en realidad son derechos para todas y todos, ¿no? Bien, muchas gracias por esta conversación. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Encantada. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Katiuska.